¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Soy la doctora Sandra Marica Calderón y el día de hoy vamos a hablar acerca del manejo de crisis hipertensiva. Con relación a los conflictos de interés, declaro no tener ningún conflicto de interés en esta presentación. Ok, entonces empezamos con la clasificación de la presión arterial. En sí, de acuerdo a la American Heart Association, que es la guía americana, clasifica la presión arterial en normal, elevada, estadio 1, estadio 2 y crisis hipertensiva. En realidad esta clasificación va a variar de acuerdo a la guía que se utilice. Hay guías españolas, hay guías internacionales que difieren un poco en esta clasificación, pero es importante tener un concepto general, ¿ok? Entonces, nosotros hoy día vamos a hablar acerca de la crisis hipertensiva, que es cuando tenemos una presión arterial sistólica más de 180 grados, 180 milímetros de mercurio, y una presión diastólica más de 120 milímetros de mercurio. Pero ahora, normalmente cuando vemos pacientes, cuando llegan a nuestro consultorio, tomamos la presión arterial, pero muchas veces no nos damos cuenta de estos pequeños, grandes detalles que pueden hacer la diferencia. Y estos son, uno, ver si es que las condiciones del ambiente son adecuadas para la toma de presión, ver las condiciones del paciente, si es que ha fumado, si es que ha tomado café o ha hecho ejercicios incluso antes de llegar acá a la consulta para tomar la presión arterial, o si es que de repente quiere orinar en ese momento. Entonces esos factores van a hacer que la presión pueda ser alterada e incluso pueda ser falsamente positivo o elevado. Ahora, aparte de estas condiciones que necesitamos preguntar al paciente, necesitamos ver las condiciones en sí del aparato, del manguito, de la silla donde está sentado el paciente, de cómo está sentado nuestro paciente, si es que realmente los pies los tiene en el piso, si es que realmente su espalda está apoyada en el respaldar de la silla. Entonces, todo esto es un enfoque holístico de cómo tomar la presión arterial. Y esto es para que podamos tener medidas más precisas y así contar con una mayor precisión, para la redundancia, para dar el manejo adecuado. Ahora, yendo ya a la definición de una crisis hipertensiva se clasifica o tiene dos variantes en las cuales la única diferencia no van a ser sus valores, sino va a ser el daño al órgano blanco que puede estar causando en ese momento. Los valores son definidos y estos son más de 180 milímetros de mercurio en presión sistólica y en diastólica más de 120. ¿Ok? Y la diferencia, como ya le estaba explicando, ya le estaba comentando, es acerca del daño al órgano blanco. Una urgencia hipertensiva es cuando no hay daño de órgano blanco y una emergencia hipertensiva es cuando sí lo hay. Entonces empezamos con urgencia hipertensiva. La urgencia hipertensiva, como ya le estábamos comentando, es cuando no hay presencia de daño al órgano blanco. ¿Y a qué es importante evaluar al paciente? ¿Cómo podemos evaluarlo en el primer nivel de atención? Viendo los signos y síntomas del paciente. Entonces, más adelante, cuando veamos emergencia hipertensiva, vamos a dar los síntomas y los signos de cómo este daño de órgano blanco se puede estar manifestando. También durante la evaluación inicial del paciente con emergencia hipertensiva es necesario repetir la toma de presión al menos 2 veces en cada brazo para sacar un promedio y ver si realmente se considera o no. Ojo, es importante tener en consideración que los pacientes con urgencia hipertensiva pueden presentar un leve dolor de cabeza, pero este dolor de cabeza hay que clasificarlo bien si es que realmente corresponde a una encefalopatía,
a a un órgano, a un daño de órgano blanco o no. ¿Y cómo podemos ver si es que se está refiriendo al daño de órgano blanco cuando este dolor fue totalmente abrupto y es severo, es decir, de intensidad 8, 9, 10? Ahora, para el manejo en sí de una urgencia hipertensiva, nos vamos a hacer tres preguntas. Uno, ¿qué tan rápido la presión debe ser bajada? Dos, ¿cuál es la presión arterial objetivo durante este tiempo? Y en último lugar, ¿cómo debe ser alcanzada esa meta? Entonces, para la primera pregunta, ¿qué tan rápido la presión debe ser bajada? Las guías consideran que debe ser bajada entre horas a días. Es importante que sepamos que las personas mayores de edad no cuentan con mecanismos, o es decir, su mecanismo está a medida que se va avanzando fisiológicamente, los mecanismos no son tan rápidos como los presentaría una persona joven. Entonces, en esta población es importante bajar la presión de una manera más lenta, ya que pueden tener riesgo a tener accidentes isquémicos, ya sean cerebrales o miocárdicos. ¿Y cuál es la presión objetivo durante este tiempo? Las guías en sí recomiendan que la presión arterial debe ser bajada a menos de 160 con 100 de presión sistólica y una presión arterial promedio, que es la mean arterial pressure, que no debe ser bajada más de 25 a 30% durante las 2 a 4 primeras horas. Ahora, ¿cómo debe ser alcanzada esa meta? ¿Qué recursos tenemos ante eso? Nosotros, o si bien es cierto, hay guías que recomiendan llevar a los pacientes a salas más tranquilas, se ha visto que eso puede ser bastante beneficioso. Incluso hay estudios que dicen que puede reducir de 10 a 20 milímetros de mercurio. Sin embargo, ese no es el principal pilar. Acá lo que va a primar es el manejo farmacológico oral, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, dentro de las opciones terapéuticas, necesitamos tener consideraciones iniciales. Y uno de los más importantes datos que necesitamos considerar es la historia de un aneurisma aórtico o intracraneal. ¿Por qué? Porque si es que un paciente sabe que tiene un aneurisma o un antecedente de este tipo, entonces es necesario bajar la presión arterial rápidamente, en horas, incluso en minutos. Eso ya lo vamos a ver más adelante en emergencia hipertensiva. Ahora, los fármacos que se dan en ese momento son fármacos orales, como por ejemplo el captopril, que es bastante utilizado en Perú, pero también hay otras opciones farmacológicas, como por ejemplo la clonidina o la hidralizina. Ahora, con respecto a la nifedipina sublingual, se ha visto que no es favorable brindar este medicamento. ¿Por qué? Porque la presión arterial llega a bajar tan rápido em, que esto va a ser superior a la velocidad la velocidad a la que la presión arterial va a bajar, va a ser superior a la regulación de la perfusión tisular, por lo que va a generar eventos isquémicos. Entonces, una secuencia de manejo que se utiliza hoy en día es: ok, tenemos a nuestra paciente definida con una emergencia, una urgencia hipertensiva, entonces le damos la primera dosis oral de captopril, 25 miligramos. Es necesario que esa presión haya sido tomada 2 veces, una en el brazo derecho y otra en el brazo izquierdo, para tener de todas maneras datos más precisos. Entonces le damos el medicamento y observamos al paciente durante 30 a 60 minutos. De ahí tomamos nuevamente la presión y si es que hay una reducción
entre 20 a 30 milímetros de mercurio, podemos nuevamente tomar la presión en 30 minutos y si es que nuevamente está bajando con esa misma o con ese mismo patrón, indicamos al paciente que ya se pueda retirar a su casa. Si es que en caso no se cumple esto, entonces podemos dar nuevamente captopril oral 25 miligramos. Ok, y ahora empezamos con emergencia hipertensiva, que ya como antes les había señalado, es cuando los valores de 180 o más de 180 milímetros de mercurio en presión sistólica o más de 120 milímetros de mercurio en presión diastólica asociado a un daño a órgano blanco. Es cuando hablamos de emergencia hipertensiva, ¿ok? Y acá el daño a órgano blanco o lo podemos inferir con respecto a los síntomas y signos del paciente. Primero vamos a hablar acerca de los síntomas del paciente que podemos ver, que podemos preguntar durante la anamnesis en la consulta en la consulta diaria o en la consulta de primer nivel de atención. Entonces, un paciente con daño a órgano blanco es cuando puede tener un dolor de cabeza, pero este dolor de cabeza necesita ser agudo y severo, de intensidad 8, 9, 10. Además, puede tener síntomas neurológicos generalizados, como por ejemplo agitación, delirio, convulsiones, disturbios visuales también. También se puede dar en los pacientes síntomas neurológicos focales. Eh, También puede haber náuseas, vómitos, que eso indirectamente puede ser causado por un incremento en la presión intracraneana. También podemos ver que hay dolor torácico, disconfort, y eso se puede estar dando por una isquemia miocárdica o también una disección aórtica. Ahora también muchas veces se ve dolor severo en la zona de la espalda y esto se puede estar dando por una disección aórtica. También vemos disnea y eso se está generando por un probable edema pulmonar. Ahora, todo gestante, si es que tiene esos valores de presión, sí o sí se le categoriza como una emergencia hipertensiva. También es importante recopilar la historia de uso de drogas, en este caso drogas que producen un estado hiperadrenérgico, como por ejemplo la cocaína, fetaminas, feniciclina o inhibidores de la monoamina oxidasa. Si es que estas están en la historia del paciente y asociado tenemos esos síntomas, entonces es un probable daño a órgano blanco. Ahora, dentro de los signos, con la ayuda del endoscopio, vamos a tener el papiledema, las hemorragias, los exudados que se pueden ver mediante la fundoscopía. Es importante realizar estos exámenes de todas maneras para poder descartar estos daños a órganos blancos. Por ejemplo, podemos hacer NKG, una radiografía torácica convencional, electrolitos séricos y creatinina, biomarcadores biológicos y también las imágenes, como por ejemplo una tomografía cerebral, si es que se presenta signos de hipertensión cerebral, o una ecocardiografía transesofágica si se sospecha de disección aórtica. Esos exámenes idealmente se los tiene que hacer en un hospital o en una institución de mayor complejidad. Entonces acá hay una imagen, un algoritmo de acuerdo al daño al órgano blanco que está fallando. Hay un tratamiento respectivo, hay un plan de manejo enfocado a cada órgano. Entonces, como vemos acá, es el recuadro
eh, morado. Vemos que en cuanto al cerebro tenemos tres emergencias hipertensivas, que es el stroke isquémico, la hemorragia intracraniana y la encefalopatía hipertensiva. Y para eso hay ciertas consideraciones que ya más adelante vamos a hablarlas y ciertos medicamentos para cada caso, como por ejemplo el stroke isquémico. Vamos a utilizar la betalol y cardiopina. Ojo, estos tratamientos para emergencias hipertensivas son intravenosos. En el caso de falla renal, vemos que tenemos acá la hipertensión aguda, que se puede ver como una nefroesclerosis. Generalmente esto es un término histopatológico, pero acá también se utilizan otros medicamentos más específicos y hay ciertas indicaciones de acuerdo a cómo mantener el nivel de presión arterial en estos casos. Lo mismo con el tema cardiopulmonar, en caso de un síndrome coronario, en caso de una falla cardíaca o una disección aórtica. Como pueden ver, la nitroglicerina se utiliza, pero también se pueden utilizar otros fármacos como el esmolol o el nitroprusside. En cuanto al obstétrico, que ya es otro tema, vamos a abarcar el tema de la preeclampsia, pero eso ya será en otra conferencia. Entonces, hay eh, pasos estándares, por así decirlo, de cómo manejar una emergencia hipertensiva. Claro, ese no va a ser el caso porque vamos a estar en un nivel básico de atención, pero es necesario conocerlo para tener una mayor visión. Entonces, primero necesitamos definir qué emergencia hipertensiva tenemos y eso lo definimos de acuerdo al órgano dañado. Entonces, de acuerdo a eso, seleccionamos el agente y la presión arterial objetivo en la que vamos a bajar. Ahora, para la mayoría de emergencias hipertensivas, eh, se dice o las guías mencionan que la presión arterial media debe ser reducida entre 10 a 20% en la primera hora y luego gradualmente eh, durante las 23 horas seguidas se debe haber una disminución del 25%. Eso es en la cantidad total de presión arterial. Ahora, para estas bajadas o esta cantidad de milímetros de mercurio que se baja, hay ciertas excepciones, como por ejemplo en el stroke isquémico, en la disección aórtica y en la hemorragia intracerebral. En el stroke isquémico no se debe dejar la presión arterial a no ser que sea mayor de 185 o de 110 milímetros de mercurio en pacientes que son candidatos para la reperfusión, o no bajar a no ser que sean valores más de 220 milímetros de mercurio sistólica con diastólica de 120 milímetros de mercurio en pacientes que no son candidatos para la terapia de reperfusión. En el caso de disección aórtica, la presión arterial debe ser bajada rápidamente en 20 minutos y estos deben ser llevados a valores de 100 a 120 milímetros de mercurio. Y esto es porque hay riesgo a que estas, incluso no solamente disección aórtica, sino historia de aneurismas más que nada, porque de acuerdo a la presión pueden romperse. Ahora, acá también hay otro manejo de hipertensión, de emergencia hipertensiva, que es de acuerdo a las horas, que lo propone la guía americana. Dentro de las 0 a 6 horas se recomienda una reducción del 20% de la presión arterial media, de 2 a 6 horas reducción de la presión diastólica a 100 milímetros de mercurio, desde las 6 hasta las 48 horas vamos reduciendo gradualmente la presión hacia unos valores menos de 160 con 110 milímetros de mercurio y a partir de las 12 horas en adelante se necesita agregar un agente oral. Claro, todo este manejo realmente es en UCI. Y acá les dejo un algoritmo de cómo establecer una urgencia hipertensiva, una emergencia hipertensiva. Como pueden ver acá, la emergencia hipertensiva
Primero evaluamos al paciente, si es que necesita, si es que lo podemos manejar, si es que vemos que la presión arterial está bajando de 20 a 30 milímetros de mercurio durante la primera hora, vemos si es que le damos de alta para hacerle un seguimiento posterior, y en el otro caso tenemos la emergencia hipertensiva, donde ahí sí el paciente lo necesitamos transferir a UCI y ver qué antihipertensivo dar de acuerdo al tipo de daño de órgano, al tipo, al daño comprometido, al daño de órgano. Acá tenemos, por ejemplo, edema pulmonar, disección aórtica, síndrome coronario, y de acuerdo a cada daño hay un tratamiento respectivo. Entonces, esto es un poco más de información acerca de las dosis exactas. Como pueden ver, son fármacos utilizados de manera intravenosa, que se inicia con bolo generalmente. Por ejemplo, la hidralazina, la nitroglicerina, pero estos son manejados en unidad de cuidados intensivos. Y acá también hay mayor información acerca de los fármacos que se pueden utilizar para emergencias hipertensivas. Pero como les digo, acá lo más importante es llevar a casa el concepto de que una urgencia es diferente a una emergencia, y la diferencia, valga la redundancia, es el daño, el compromiso al órgano blanco y cómo manejar. Nosotros podemos manejar una urgencia hipertensiva en el SERUMS, en una institución de menor complejidad, pero cuando tenemos ya una emergencia hipertensiva es necesario trasladar al paciente a una unidad de cuidados intensivos. Ahora, el manejo en situaciones de emergencia hipertensiva, como ya lo estaba comentando, a partir de las 12 horas, en UCI se necesita ver la consideración de cambiar un agente intravenoso a un agente oral. Ahora, muchas veces las emergencias hipertensivas son causadas por causas, valga la redundancia, causas secundarias de hipertensión. Es decir, como por ejemplo feocromocitomas, tumores endocrinológicos. Entonces es necesario hacer un descarte de todas estas causas secundarias. Y un dato más, es importante ver cuál va a ser el manejo posterior del paciente, si es que realmente este cuenta con una adherencia o no al tratamiento. Estas son las referencias que he utilizado para la presentación, y acá hay preguntas que les he dejado del tema para que lo puedan responder. Les voy a dar unos 5 minutos, 1 minuto por pregunta. Muchas gracias.